tenerla. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las primas, cómo se calcula, qué influye en una prima, las ganancias, ¿verdad? Cómo se generan y el tipo de beneficiarios, ¿verdad? Los beneficios que obtenemos de las pólizas, la clasificación de los beneficios y los tipos de beneficiarios, porque todo esto tiene un orden. Y les he dicho, son temas que muchas veces pasamos desapercibido y son áreas que he visto en la mayoría de resultados más bajas, ¿verdad? Son temas que pasamos desapercibidos, no les damos la ver, nos enfocamos mucho en el tipo de pólizas y pasamos desapercibido estos conceptos relacionados a los contratos. Entonces, vamos a poner aquí todo el slide y vamos a ir repasando como siempre, vamos a repasar algunas palabras clave. Saben que las preguntas son bienvenidas, solo les voy a agradecer que por favor puedan levantar la manita de Zoom, ¿verdad? Para que evitar un poco la interferencia o el ruido. Y siempre les digo, por favor, si en algo me equivoco, por favor, siéntanse en la libertad de corregirme, pues seguimos aprendiendo, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo, así que por favor, siéntanse en la libertad de corregirme. Dice aquí, factores primarios para calcular una prima. Sabemos que la prima es el pago, ¿verdad? Que hacemos a la aseguradora. La prima se constituye en una contraprestación, ¿sí? La prima es una contraprestación. Entonces, se calcula en función de los siguientes factores. Primero, factor mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Ayúdenme. Aquí es donde necesito un poco de ayuda. ¿Qué es mortalidad? La clasificación de riesgo, Probabilidad de muerte. probabilidad de muerte, sí. Correcto. La probabilidad que una persona muera según algunos factores como la edad, la actividad a la que se dedica, ¿verdad? Entonces, el tipo de persona, los hábitos, entonces hay varios factores, pero el factor mortalidad, entonces, ahí lo dijo Boris, ¿verdad? Lo que es la clasificación de riesgo. Entonces, la mortalidad es la probabilidad de muerte según a qué grupo de riesgo pertenezca. Entonces, dice, las compañías de seguro utilizan tablas de mortalidad para ayudar a predecir la esperanza de vida y la probabilidad de muerte para un grupo determinado. Y ese grupo determinado es lo que se conoce como la clasificación de riesgo. ¿Cuántos tipos de clasificación de riesgo existen? 4. Cuatro. Gracias, Boris. ¿Cuáles son? A ver. Estándar, subestándar. Preferido y declinable. Exacto. Gracias, Dalis. Gracias, Dalis. Dalis, tengo ahí un feedback, creo yo. Ok. Ya me dijeron los cuatro grupos de clasificación de riesgo que existen, ¿verdad? Tenemos el estándar, perdón, sería primero el preferido, que es el ideal, ¿verdad? El preferido es el ideal. Luego tenemos el estándar, que es el promedio, ¿verdad? Que no es un riesgo bajo, pero tampoco es un riesgo, es como que el general. Luego tenemos el subestándar. Ojo que de aquí salen preguntas de, ¿verdad? ¿Quién paga una prima más baja de los cuatro? A ver, El subestándar. ¿quién paga una prima más baja? ¿Es preferido? Correcto. El preferido, ¿verdad? El ideal. ¿Por qué? Porque es una edad baja, riesgo bajo, no hay hábitos como fumar, etcétera, ¿verdad? Son riesgos bajos, por lo tanto la prima es baja. Hay otra pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Cuál de los siguientes se constituye un riesgo superior al estándar? El subestándar. El subestándar, ¿verdad? Entonces, el riesgo bajo es el preferido, el estándar, subestándar y el declinado, que por más que intentemos, es rechazado. Entonces, el subestándar paga una prima más alta que el estándar y el preferido paga una prima más baja que el estándar, ¿verdad? Entonces, eso es la clasificación de riesgo. Entonces, vemos aquí, mortalidad es uno de los factores más importantes para calcular la prima. Luego, el factor interés. Si las aseguradoras vivieran
solo de las primas quebrarían, ¿verdad? O los seguros serían inaccesibles para un gran número de personas, porque las primas serían muy altas. Entonces, las aseguradoras no podrían subsistir solo con el pago de la prima. Es por eso que necesitan invertir y una parte de la prima que nosotros pagamos va para, vamos a ver, ¿alguien se recuerda de la primera clase? Vimos esos conceptos. ¿Para dónde va la parte? Para la reserva. Correcto, Boris. Gracias. Para la reserva, porque en algún momento va a aparecer un asegurado haciendo un reclamo o un beneficiario reclamando su beneficio. Entonces la aseguradora tiene que tener una reserva. Por otro lado, ¿verdad? Encontramos el factor interés, que dice que una parte de las primas va para la inversión. Entonces las aseguradoras generan ingresos de dos formas. Una, de las primas y otra de las inversiones. Dice acá, una gran parte de cada prima recibida se invierte para ganar intereses. Las ganancias de interés reducen el monto de las primas, que de otro modo se requeriría de los titulares de pólizas. Y luego tenemos el factor gastos. No creo que nadie que diga, voy a poner un negocio o una empresa, no tome en consideración los gastos. Todas las empresas tienen gastos, ¿verdad? Administrativos, es decir, renta, salarios, servicios públicos, internet, luz, etcétera. Todos estos gastos tienen que, o sea, tienen que cubrirse de alguna forma. Es por eso que de cada prima que se paga, un porcentaje va destinado a los gastos de empresa. Dicen las compañías de seguro son como cualquier otro negocio. Tienen gastos operativos que deben tenerse en cuenta en el pago de las primas. El factor gastos también se conoce como cargo de carga, ¿verdad? Es un término que se utiliza eventualmente para cubrir los gastos de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Vamos a continuar acá. Vamos a hablar entonces un poco de los beneficios o veamos acá, vamos a subrayar, el número y los tipos de beneficios provistos por una póliza afectan la tasa de la... Ojo, acá, cuanto mayor sean los beneficios, ¿qué va a pasar? Mayor será la prima. Dicho de otro modo, cuanto mayor sea el riesgo para la empresa, mayor va a ser la prima, ¿verdad? Entre más alto es el riesgo, la prima será siempre más alta. Entonces, cuando hablamos del factor riesgo, bueno, se empieza a clasificar. El primer factor que se toma como referencia es la edad. Cuanto mayor es la persona, mayor es la probabilidad de muerte o la discapacidad. Dicho de otro modo, estas dos palabras se conocen como mortalidad, que viene de muerte, o morbilidad, que viene de discapacidad. Entre mayor es la persona, miren, lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte, ¿verdad? Entonces, entre mayor es la persona, la probabilidad de muerte es mayor. Luego tenemos el sexo, ¿verdad? Es decir, el género de la persona. Las mujeres tienden a vivir estadísticamente más años que los hombres, ¿verdad? No me voy a meter a este tema, pero nosotros lo podemos ver en el tema de seguros. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén en un trabajo de campo, lo podemos ver. Es decir, que siempre los hombres vamos a pagar más que las mujeres, porque la probabilidad de muerte en los hombres es mayor que las mujeres. Estadísticamente, los hombres mueren antes que las mujeres. También la salud es un factor sumamente importante. Es por eso que existe una prueba. A ver, ¿cómo se llama esto? Cuando se le exigen pruebas médicas. Resistencia a prueba de asegurabilidad. Correcto, preexistencias o pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Pruebas de asegurabilidad son pruebas médicas porque la aseguradora quiere saber el estado de salud del aplicante o del solicitante, porque de eso también se va a calcular la prima. Si hay una mala salud, el riesgo es más alto, la prima va a ser más alta. Entonces dice una mala salud aumenta la probabilidad de muerte y la discapacidad. Luego tenemos el factor ocupación, es decir, que una persona que trabaja en oficina no va a tener el mismo riesgo que una persona que trabaje en maquinaria o trabaje con químicos o trabaje
eh, en temas de electricidad, los riesgos son mayores. Por lo tanto, la prima va a ser mayor a mayor riesgo, la prima será más alta. Y luego serán los pasatiempos, ¿verdad? Existen personas que son un poco más tranquilas, ¿verdad? Y hay otras personas que les encanta andar corriendo, saltando de aviones, ¿verdad? O sea, deportes extremos. Pregunto, porque hay una pregunta que rara vez aparece en el examen, pero pues ustedes podrían encontrarlo. ¿Qué pasa con los pasatiempos? Esto se conoce como avocaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los pasatiempos? Una persona que practique paracaidismo, ¿es asegurable o no es asegurable? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Gracias, Ibelis. Sí, sí, Gracias, Dalis. Y es asegurable, ¿verdad? La persona que practica algunos pasatiempos o deportes extremos sí es asegurable. Lo único es que la prima va a ser Más alta. alta, porque el riesgo es mayor, ¿verdad? Donde podría ser declinado es una mala salud, un riesgo demasiado alto, ¿verdad? O como personas que trabajan en el Army, ¿verdad? Recuérdense que no les cubre un seguro comercial, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con actos de guerra no lo cubre, esa es una exclusión. ¿Por qué? Porque tienen un seguro exclusivamente para eso. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Déjenme borrar aquí y continuamos con la siguiente. Ah, bueno, tenemos los hábitos, ¿verdad? No lo había puesto acá. Los hábitos vienen siendo como el consumo de drogas, alcohol. Esto es también un riesgo para la aseguradora y si la persona fuma o no fuma, eso va a variar el pago de la prima, ¿verdad? Si la persona consume drogas, alcohol, entonces la prima va a ser más alta porque el riesgo es más alto. Entonces, opciones de pagos de prima. Estas son preguntas de examen. Tenemos que estar claros que entre más frecuente es el pago de la prima va a ser ¿qué? ¿Más baja? Más alta. Correcto, Boris. Entre más frecuente es el pago de la prima va a ser más alta. ¿Quién paga? Ojo, ¿quién paga más? ¿Una persona que paga mensual o una persona que paga anual? hay que pagar mensual. mensual. Correcto. Gracias, Dan. Gracias. Dice aquí, cuanto mayor sea la frecuencia de los pagos, las primas van a ser más altas. Esa, ojo que es pregunta de examen, ¿verdad? Recordemos que, ¿cuál es la prima más frecuente que podamos pagar? La mensual. Mensual. Correcto. No podemos pagar una prima más frecuente que la actual, ¿verdad? La única póliza o el único tipo de seguro que se puede pagar semanal o quincenal, ¿cuál es? Las industriales. Industria. Correcto, Daris. La póliza de vida industrial, ¿verdad? Es la única que se puede pagar semanal o quincenal, pero esa la vemos aislada del resto. Es por eso, ¿verdad? Que de todas las pólizas, el pago más frecuente que nosotros podemos hacer es mensual. Pero entre menos pagos hacemos, la prima va a ser más baja, ¿verdad? Una persona que cambia su prima de anual a trimestral, la prima va a ser ¿qué? Más alta. Más alta, correcto. Esa es pregunta de examen, dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reduce la frecuencia de los pagos, ¿verdad? O deja de entrar capital a la empresa y aumentan los gastos administrativos. El proceso para cobrar una prima es de varios departamentos, o sea, hay un proceso de varias personas o departamentos que influyen o que tienen relación, ¿verdad? Con el proceso del cobro de una prima. Entonces, entre más frecuentes son los pagos, los costos van a ser más altos porque son gastos operativos. Entonces, entre menos pagos se hagan, las primas van a ser más bajas porque menos costos operativos hay y está entrando más capital a la empresa. Entonces, esto es pregunta de examen. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, veamos rápidamente. Vamos a hacer un repaso aquí. Reservas versus valor en efectivo. Dicho de otro modo, valor nominal, valor en efectivo. El valor nominal es el beneficio de muerte. Entonces, ahí existen las reservas, ¿verdad?
Dinero que junto con las primas futuras, los intereses y los beneficios de supervivencia cumplirán obligaciones de una compañía de seguro de reclamos futuros. Es decir, que tienen que tener una reserva porque en cualquier momento va a haber un reclamo. Y luego tenemos el valor en efectivo. Dice aquí, el valor en efectivo se aplica al elemento de ahorro de las pólizas de seguro de vida entera. ¿Pueden ser de término? No tiene valor en efectivo el de término. Correcto, Cibeles, gracias. ¿Verdad? Solo a modo de práctica, las pólizas de vida entera son las únicas que tienen, ¿verdad? O sea, ajustable o universal. ¿Se recuerdan de las cuatro, verdad? Que vimos la última clase. ¿Cuáles eran las cuatro? Recuérdenme. A ver, las cuatro clasificaciones A de... término, vida entera, vida ajustable, vida universal. Me falta una. Correcto, gracias. ¿Verdad? Término, vida entera, vida ajustable y vida universal. De ahí vienen algunas clasificaciones, pero dentro de cada una. Pero son solo cuatro, ¿verdad? Cuatro niveles. Entonces, el valor en efectivo la encontramos en vida entera, vida ajustable o vida universal, pero las pólizas a término no tienen valor en efectivo. Por eso dice aquí el valor en efectivo se aplica al elemento de ahorro que junto, ¿verdad? De seguro de vida entera que se pagan antes de la muerte, porque el valor nominal es el que se como beneficio de muerte. Sin embargo, durante los primeros años de la póliza de seguro de vida entera, y aclara que es entera, la porción de ahorro aporta muy poco rendimiento en comparación con las primas pagadas. Pero recuérdense que ahí es donde viene el interés compuesto, ¿verdad? Que al cabo de los años, ese interés va a ir cada vez aumentando más rápido. O sea, cada vez va a ser más rápido o mayor el ahorro. Entonces, esto es tema de pregunta de examen. Aquí vienen varias preguntas de examen. Miren, opciones de liquidación. Liquidación, ¿a qué se refiere? ¿Tiene relación con pólizas a término o algo por el estilo? No. ¿Qué significa liquidación? Es Pagar. de La promesa la de promesa pago. de Gracias. En comillas, usa los dos carriles derechos para tomar la salida 51 hacia Interstate 610 West. Ahí tengo, ahí hasta Maps me está hablando, ¿no? I'm sorry. Dice aquí, miren, opciones de liquidación. Ahí me dijeron la palabra clave, ¿verdad? Ahí me dieron la palabra clave, ¿verdad? La promesa de pago, ¿verdad? Mire, esa es palabra clave. Hay una pregunta que dice, la promesa de pago de hacer ciertos beneficios, de pagar ciertos beneficios, se conoce como, y dentro de las opciones viene opciones o de liquidación, ¿verdad? Cuando ustedes ven el término liquidación, no tiene que ver con término, no tiene que ver más que con cuando, recuérdense que liquidación es cuando la empresa va a pagar, no cuando el asegurado tiene que pagar. Cada vez que ustedes se encuentren, siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Una palabrita clave nos puede dar mucha información. Una palabra clave. Entonces, liquidación significa que la empresa tiene que pagar beneficios. Por eso ahí me dijeron la palabra clave, la promesa, ¿verdad? La promesa de una empresa de pagar ciertos beneficios se conoce como opciones de liquidación. Es decir, opciones de liquidación significa, ¿verdad? Como ya lo hemos tratado en otras oportunidades en clase, si recursos humanos nos llaman y nos dicen, estamos trabajando en una empresa y nos dicen, mira, te vamos a liquidar. ¿Qué me están diciendo? ¿Te vamos a ascender? A despedir. Te vamos a pagar para que te vayas. Correcto, o sea, que me está diciendo bye, ¿verdad? O sea, te estamos despidiendo. Eso es, entonces significa que la empresa es la que tiene que pagar. Liquidación es que la aseguradora le va a pagar al beneficiario. Entonces, opciones de liquidación significa, ok, ¿cómo quieres que le pague a tus beneficiarios? Porque son opciones. Tengo estas opciones. Entonces, el asegurado, cuando está comprando su seguro, elige la forma en que quiere que se paguen esos beneficios. Entonces, esos beneficios se van a pagar cuando el asegurado muera. Por eso, ahí me dijeron la palabra clave, la promesa de una aseguradora de pagar ciertos beneficios, porque la aseguradora dice, te prometo que si tú mueres, voy a cumplir
tu última voluntad, de pagar los beneficios como tú lo estableciste en el contrato. Por eso es la promesa. Entonces, ¿cuáles opciones existen para liquidar, verdad? ¿Cómo se va a pagar el beneficio a los asegurados? Ojo, que esto son preguntas de examen. Primero, la primera opción, que es la más común, es suma global. Suma global es dinero acumulado, ¿verdad? Del valor nominal junto con el valor en efectivo que esté a la fecha. Viene la aseguradora, agarra un cheque, ¿verdad? Lo llena y como suma global se lo paga al beneficiario. La totalidad. Eso es suma global. Luego tenemos el factor interés. Es como que un asegurado venga y le diga, mira, yo quiero que a mi beneficiario no le paguen no le den el dinero, mejor páguenle solo los intereses, porque recuérdense que existe el interés compuesto, entonces lo que esté acumulado a la fecha, que siga generando intereses y páguenle solo los intereses. Entonces dice la compañía de seguros tiene el beneficio por fallecimiento por un periodo de tiempo y paga solo los intereses ganados a los beneficiarios. Esto normalmente puede ser por un periodo de tiempo. Vamos a suponer que decimos, mira, por 5 años págale solo los intereses. Ya después de 5 años, págale el beneficio total. Pero mientras tanto, dale solo los intereses. Ojo que aquí vamos a encontrar algunas variantes que tienen relación con el tema de impuestos, ¿sí? Un momentito. Ok, aquí vamos a encontrar algunas variantes y vamos a ver porque hay algunos factores que tienen que ver con el tema de impuestos. Dice acá, el monto fijo, ¿ok? Y periodo fijo. ¿Qué significa? Periodo fijo es como alguien como asegurado dice, mira, yo quiero que le pagues por 2 años. Lo que haya al momento de la muerte, divídelo en 24 meses, 2 años. Entonces, si hay $150,000 acumulados en total a la muerte, lo que va a hacer acá, periodo fijo, es que va a agarrar los 150,000 y los va a dividir dentro de 24 meses, lo que toque cada mes. Pero si elige el monto fijo, significa que del monto fijo, si hay $150,000, yo como dueño, como asegurado, puedo pagarle $5,000 mensuales. Eso quiere decir que va a ser monto fijo. Entonces, si hay $150,000, bueno, va a alcanzar para 30 meses, ¿verdad? Entonces, hasta donde lleguen los 30 meses, bueno, hasta ahí se van a pagar. Entonces, estas son algunas opciones de liquidación, ¿verdad? De cómo se va a pagar el beneficio. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Muy bien. Vamos a continuar aquí, un momentito. Aquí tenemos otras opciones de liquidación. Por ahí creo que Boris me había hecho una pregunta relacionado a alguno de estos conceptos, ¿verdad? Ingreso vitalicio. Recuérdense que estamos hablando de opciones de liquidación, es decir, cómo se va a pagar el beneficio al beneficiario, ¿sí? ¿Cómo se le va a pagar el beneficio al beneficiario a la muerte del asegurado? Entonces dice, ingreso vitalicio. La opción de ingreso vitalicio proporciona al beneficiario un ingreso que, ¿qué? No puede sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una opción de beneficio de seguro de vida. Vimos que están, vamos a ver, ¿cuáles eran las 4 opciones anteriores? Recuerden, quiero ver si me siguen. ¿Cuáles eran las opciones anteriores que vimos? Eran 4. Global, suma global, monto fijo, solo interés y periodo fijo. Periodo fijo, gracias. ¿Verdad? Suma global o solo intereses. Y luego tenemos periodo fijo o monto fijo. Esas son las tradicionales. Pero luego encontramos otra opción, ¿verdad? Esto se conoce como un ingreso vitalicio, pero estamos hablando de un seguro de vida. Entonces, cuando habla de un ingreso vitalicio, ¿vitalicio qué significa? Que mientras viva, ¿no? En la vida. Ujú. De por vida mientras viva, ¿verdad?
Entonces, ¿se refiere al asegurado o a quién se refiere? Al beneficiario, ¿no? Al Correcto. asegurado. Al beneficiario, ¿sí? ¿Por qué? Es un seguro de vida, entonces habla de un ingreso vitalicio. Ojo que no estamos hablando de anualidades, hay una línea delgada Ya, entre ya sí, ahí me confundí. Sí, seguro sí. de vida. Entonces, estamos hablando de un seguro de vida, voy a poner un ejemplo. Yo puedo comprar un seguro de vida con una opción de liquidación de ingreso vitalicio para mi esposa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo muera, mi esposa recibe un ingreso de por vida mientras ella viva. Ese es un ingreso vitalicio, es una opción de pago de beneficios o opción de liquidación, ¿verdad? Entonces, yo escojo esa opción, significa que yo quiero que a ella le paguen un beneficio de por vida, pero ese beneficio se lo empiezan a pagar cuando yo muera, ¿verdad? Entonces, ella recibe ese beneficio vitalicio, por eso dice que no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque mientras ella viva, recibe el beneficio. Los pagos a plazos están garantizados mientras el destinatario viva. El monto de cada pago se basa en la expectativa de vida del destinatario. Ojo, aquí, en este tipo de beneficio, sí afecta la edad del beneficiario. Y aquí pasa lo contrario. Dice que el monto de cada pago se basa en la expectativa de vida del destinatario y la cantidad de capital, porque aquí dependerá, entre más joven es el beneficiario, la prima va a ser mayor, ¿verdad? Porque es un beneficio vitalicio. Entonces, si es un niño de 5 años, pues bueno, si el asegurado muere, el niño va a recibir el beneficio de por vida. Entonces, el pago va a ser mayor. Esto da la posibilidad de un mayor rendimiento o la posibilidad de una mayor pérdida. Es decir, que pueda que la persona beneficiaria sobreviva unos 5 años o viva 50 años, ¿verdad? Entonces, pero mientras esté vivo, va a recibir ese beneficio, ¿verdad? En función de cuánto tiempo vive el asegurado. Pero si la persona muere, no hay más pagos a otra persona. No sé si me doy a entender con este ejemplo, si hay alguna pregunta o alguna duda con este concepto. Esto da lo mismo. Miren, este ingreso vitalicio es una opción de liquidación del seguro de vida. Lo mismo que pasa con el conjunto y sobreviviente. Solo que el conjunto y sobreviviente voy a poner el ejemplo, que acá ingreso vitalicio es para una persona destinada, un sobreviviente, mientras que el conjunto, pues habla de varias personas, es un plural, ¿no? Se está refiriendo a varias personas, un conjunto de personas sobrevivientes. Quiere decir, voy a suponer que yo compro un seguro para que si yo muero, el beneficio se lo den a mi esposa y a mis hijos. Entonces aquí ya es un conjunto y sobreviviente. Los beneficios se pagarán durante toda la vida a dos o más personas. Esta opción puede incluir un periodo de tiempo determinado y el monto a pagar se basa en las edades de los beneficiarios. ¿Por qué? Porque aquí sí influye la edad del beneficiario, mientras que en las otras opciones no influye la edad de un beneficiario. En esta opción sí influye, ¿verdad? Y luego encontramos, ojo, antes de pasar al siguiente, quiero ver, ¿hay alguna pregunta con estos conceptos? ¿Alguna duda? No sé si hay preguntas hasta acá, ¿alguna duda que tengo? Muy bien. Entonces, veamos acá. Antes de, quería hacer esta pausa, ¿verdad? Con lo que es ingreso vitalicio y conjunto de sobreviviente. Boris me había hecho una pregunta, no sé si era en relación a esto, Boris, o era con el tema de anualidades. Vi que me habías... No, ¿Sí? sí, sí, era esa. Déjame un momento. ¿Sí? Un momento. La pregunta dice, ¿cuándo se paga la cantidad de cara bajo una póliza conjunta de vida y sobreviviente? Al Ah, fallecer el último asegurado, cuando la póliza alcanza la maduración, cuando uno de los asegurados se convierte en discapacitado y ya no es capaz de hacer el pago de la prima y tras la muerte del primer asegurado. ok. Ahí dice valor cara. Ojo, esa es una mala traducción que ustedes pueden encontrar,
Gracias ahí por el aporte, Boris. Cuando ustedes se encuentran, si ustedes llegan a ver el término valor cara, porque pueden encontrar un término similar en el examen, se refiere al valor nominal. Y si dice valor nominal, se refiere a beneficio de Muerte. ¿Mm? muerte. Ahora nos damos cuenta la mucha información que encontramos, ¿verdad? En las palabras clave. Entonces, ahora ya sé, si habla un beneficio de muerte, entonces está hablando de un ingreso vitalicio, ¿verdad? ¿En qué momento sucede el ingreso vitalicio? Cuando muere el primer, Cuando, al morir el primer fallecido, ¿no? Es que se va. Cuando muere el asegurado, ¿verdad? ujú. Porque es un beneficio de muerte, no se puede dar en vida. Hay una excepción a esa regla, ¿sí? Pero el beneficio de muerte es cuando el asegurado muere, pues entonces ya se le da al beneficiario. Solo que acá está hablando de opción de liquidación. Si es una opción de liquidación vitalicio, quiere decir que el beneficiario va a recibir el beneficio cuando el asegurado muera, ¿verdad? Porque es un beneficio de muerte. Entonces son opciones de liquidación. No sé si respondo la pregunta, Boris. Sí, sí, ya la había escrito ya, sí, era eso mismo. Oh, ok, Sí, Pero ahí, ese es del quiz que usted envió el último, profe, de la clase, y sí, ahí yo me confundí. sí, pero Mm. que lo que ok. pasa es que nunca había visto eso que decía la cara. Sí, hay varias preguntas con esa traducción. Sí, gracias porque me hacen la observación, ¿verdad? Pero es una mala traducción que ustedes podrían encontrar en alguno de los exámenes. Si ustedes llegan a ver valor cara, se refieren al valor nominal, ¿verdad? Pero la traducción está mal, ¿ok? Entonces, luego de esto, miren, por eso les dije, ¿verdad? Es el beneficio de muerte, el valor nominal, solo se puede acceder si el asegurado muere, pero hay una excepción a esta regla. Y sucede en estos conceptos, que es pregunta de examen. Beneficios de vida, que es igual al... Acá lo tengo. Beneficios acelerados. Correcto. Gracias, Ibelis. Beneficios acelerados y beneficios de vida es lo mismo, porque es una pregunta de examen. Los beneficios de vida también se conocen como beneficios acelerados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Recuérdense que la única forma de acceder a los beneficios en vida es Por el que, valor, perdón. por el valor nominal será. O No, sea, enfermedades. por el valor nominal. Es decir, que el asegurado puede acceder al valor nominal en vida, la única forma es que el asegurado sea Tengo una diagnosticado, enfermedad terminal. correcto, Cibeles, sea diagnosticado con una enfermedad terminal. Eso significa que un médico debe certificar que el asegurado tiene una enfermedad terminal y que su esperanza de vida no va más allá de ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Correcto. Dice aquí, un beneficio de vida es la opción de utilizar algunos beneficios futuros. ¿Cuál es el beneficio futuro, verdad? El beneficio de muerte. Del beneficio por fallecimiento, habla del beneficio por fallecimiento, ¿ok? Que es el valor nominal, cuando más sea necesario. Eso quiere decir, antes de su muerte, cuando el asegurado tenga una enfermedad terminal. Esta enfermedad terminal también se conoce como una enfermedad catastrófica, ¿verdad? Ustedes la pueden ver como una enfermedad catastrófica. Entonces, ¿por qué? Porque acabará con la vida de la persona. Entonces, beneficios en vida son los mismos, lo mismo que beneficios acelerados que se están pagando antes de la muerte, esos beneficios de muerte. Dice aquí, le permite a alguien que un médico certifique que tiene una enfermedad terminal para acceder al beneficio por fallecimiento. La cantidad de beneficio dice aquí que será libre de impuestos. Es decir, que el asegurado puede usar sus beneficios de muerte en vida y que va a ser libre de impuestos, que no va a pagar impuestos. Pero hay otra excepción a esta regla. Entonces, la aseguradora va a verificar el resultado o el certificado que emita el médico y dice, ok, si la esperanza de vida es de, vamos a suponer, 12 meses, entonces la aseguradora va a hacer un promedio y no es que le vaya a pagar el beneficio como pago de contado, ¿verdad? Como pago único,
sino que lo va a diluir, ¿verdad? O lo va a diferir en diferentes pagos según la esperanza de vida. Entonces el asegurado dice, bueno, yo no quiero que me paguen de poquitos, sino que yo quiero viajar, quiero aprovechar, quiero lo poco que me queda de vida, voy a disfrutarlo. Entonces, no quiere, sino no quiere esperar tanto tiempo, sino que dice, bueno, voy a agarrar mi póliza tiene $100,000 de valor nominal y $50,000 de valor en efectivo. Vamos a suponer, tengo $150,000. Entonces, agarra su póliza y la vende a un tercero, ¿sí? Es como que yo venga y se la venda a otra persona. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿verdad? Solo que en este caso, como estoy haciendo una venta, lo que reciba de esa venta, ¿qué va a pasar? Se va a pagar Pagar impuestos. Correcto, se va a pagar impuestos porque se va a constituir como un ingreso ordinario, no va a ser un beneficio, porque estoy vendiendo la póliza a cambio de un beneficio, ¿verdad? A cambio de una compensación económica. Eso se conoce como un ingreso ordinario y como es un ingreso ordinario, está sujeto a pago de impuestos. Por lo tanto, normalmente cuando esto se conoce como un acuerdo viático, ojo que para algunos estados es una pregunta que viene casi siempre en el examen. El acuerdo viático significa que el dueño de la póliza se la vende a un tercero a cambio de un beneficio económico. Entonces, normalmente se vende por el 50%. Si la póliza tiene un beneficio total de 150,000, pues la va a comprar por un beneficio de 75,000. Entonces, el asegurado recibe los 75,000 y sobre eso va a tener que pagar impuestos. Entonces, aquí dice, ¿verdad? El titular de la póliza, ¿verdad? El que la está vendiendo normalmente se le llama un viator, ¿verdad? Por eso es un acuerdo viático, se llama viator. Y el que la compra, el nuevo propietario, se le denomina viático, ¿verdad? Esta transacción se conoce como un acuerdo viático, ¿verdad? Donde se vende la póliza, dice aquí, le permite a una persona con una enfermedad terminal vender su póliza de seguro de vida actual a un tercero por un porcentaje del beneficio por fallecimiento. El nuevo propietario continúa haciendo los pagos de prima y eventualmente cobrará beneficio por fallecimiento completo. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar aquí. Vamos a hablar un poquito de Tío Sam, ¿verdad? El tema de impuestos. Miren, este es un tema aparente. Profesor, Dígame, ¿quién me habló? Perdón. le habla Daisy, profesor. ¿Cómo está, Delcy? Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Solo esta preguntita. ¿Y esas pólizas de las que habló ahorita que se venden, Ajá. cómo uno sabe de esas personas que las están vendiendo? ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Es que no es algo, sinceramente no es algo que sea público, sino que es algo que una persona viene y obviamente el agente asesora al asegurado, ¿verdad? Nosotros como agentes aseguramos al asegurado y el asegurado es el encargado, o sea, yo soy el interesado en venderla, la aseguradora no, pues no está involucrada en esta transacción, sino O que, de personas, solamente eso es entre personas, correcto, solamente. Ok, correcto. No es que ok, exista que la aseguradora diga, ok, hay estas pólizas que pueden comprar, no, ¿verdad? ok, ok. Porque Sí, era. por eso es que está involucrado el tema de impuestos, porque es una ganancia sobre una venta, ¿verdad? Entonces es el Ujú, dueño el responsable de hacer esa transacción y va a tener que pagar impuestos sobre ese beneficio. La aseguradora no ujú. se involucra. Ok, gracias, profesor. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el tema de impuestos? Vean, este es un tema, el tema de impuestos es un tema aparentemente, podríamos decirlo complejo o confuso, pero créanme que es simple si comprendemos cómo funciona. Hay vamos a ver, podríamos decirlo, bueno, podemos ver por un lado una empresa y por otro lado un trabajador, lo que es el ingreso ordinario. ¿Qué sucede con el tema de impuestos? Antes de explicar toda esta parte, si nosotros comprendemos cómo funciona el tema de impuestos, acá, un empleado o una persona que trabaja con un ingreso, pues si yo pago mis impuestos al año como individuo, primero
pago impuestos sobre la suma total recibida del año. Y después de pagar impuestos, saco todos mis gastos. ¿Es correcto? Ahora, si nos vamos con una empresa, ¿qué pasa con una empresa o una LLC? Sucede que una empresa, primero, de todos los ingresos recibidos, primero, ¿qué va a hacer? Va a pagar impuestos, perdón, primero saca todos sus gastos y sacando todos los gastos, lo que le queda sobre esa base, paga impuestos. Es decir, que una persona que recibe un ingreso ordinario, primero paga impuestos y una empresa primero saca todos los gastos y lo que le queda paga impuestos. Mientras que el que recibe un ingreso o un salario, primero sobre la suma total va a pagar sus impuestos o sus taxes y luego saca todos sus gastos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo saber en qué situación se pagan impuestos o no? Primero, voy a empezar por aquí, aunque no es el tema, pero una persona que recibe beneficios de discapacidad, ¿paga impuestos, sí o no? Alguien que me diga. No, Gracias, Ibelis. No paga impuestos. Es decir, que una persona que recibe beneficios por discapacidad, que es el salario, no paga impuestos. Entonces, hay una pregunta que viene en el examen: ¿cuánto paga de impuestos una persona que recibe $18,000 al año de discapacidad? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el beneficio por discapacidad es libre de impuestos. Ahora, ¿qué pasa con los beneficios del seguro de vida? Una persona individual que compra un seguro de vida y muere, el beneficiario, ¿cuánto va a pagar de impuestos sobre $100,000 que reciba? ¿Eh? Son preguntas de examen, por eso le digo. Nada. Gracias, Jans. Gracias. Ahí me dijo, nada. Correcto. ¿Por qué? Porque recuérdense que si es una póliza individual, los gastos se sacan después de pagar impuestos. Eso significa que de cada prima que yo estoy pagando mis impuestos en vida. ¿Cómo asegurado? Pues como ya se pagaron. Recuérdense que los impuestos, alguien los tiene que pagar, no es de que no se paguen, es que alguien los tiene que pagar. Entonces, ¿quién los paga? Dependiendo quién haga el pago. Si es una persona individual, ¿verdad? La que está pagando, su prima, esa prima, recuérdense que como es individual, está pagando primero impuestos. Entonces significa que la prima ya le están cobrando los impuestos. Por lo tanto, cuando el asegurado muera, el beneficiario que recibe los $100,000 no paga nada, porque el asegurado pagó en vida esos impuestos. Ahora vayámonos a un seguro grupal. Perdonen que me esté extendiendo un poquito en esta parte y que me salga aquí, estoy en un paréntesis, dentro de un paréntesis, ¿verdad? Pero estoy hablando de forma general para comprender cómo funciona el tema de impuestos de manera general en el tema de seguros. Entonces, ¿qué pasa con una empresa? ¿Qué sucede cuando la empresa dice que es no contributiva? ¿Qué significa? que va a pagar totalmente el beneficio al empleado del seguro. Gracias, Iberis. Que va a pagar el 100% de la prima, Ajá. ¿verdad? Entonces, como va a pagar el 100% de la prima y el beneficio es por $100,000, el empleado muere y al beneficiario le dan $100,000. De esos $100,000, ¿cuánto paga de impuestos? ¿Eh? Nada. Repita la pregunta, por favor. Ok. Si es un seguro, A no partir de los 50,000 es que empiezo a pagar, ¿no? Gracias, Jats. Ya iba a llegar a esa parte, pero bueno, ahí me batió antes, ¿verdad? Lo estaba explicando. Miren, ahorita voy a explicar esa base de los 50,000, ¿verdad? Pero no los quiero confundir. Solo antes de llegar a esa parte, porque ahí se me adelantó, ¿verdad? Y esa es la respuesta, pero hay un pero antes de eso. Como la empresa está pagando, ¿verdad? La empresa está pagando
el seguro significa que una empresa, todos esos gastos que paga, ¿son qué? Deducibles de impuestos. Es decir, que como la empresa lo está pagando, el empleado no está pagando nada, la empresa no está pagando impuestos, pero los impuestos alguien nos tiene que pagar. Entonces, como la empresa está pagando el 100%, significa que el beneficiario, cuando reciba esos beneficios están sujetos a, A impuestos. a impuestos. ¿Ah? Está sujeto a impuestos. Ya voy a mencionar, ahorita voy a explicar lo que me dijo Yancy. Pero antes de llegar ahí, voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede si el seguro es contributivo? ¿Qué significa que es contributivo? Cuando dice que es contributivo, ¿qué significa? Que la Que el prima será empleado pagada entre el empleador y el empleado. Correcto. O sea, que se va a pagar entre los dos, ¿verdad? La aseguradora va a pagar un porcentaje y el empleado va a pagar otro. Vamos a suponer que la aseguradora está pagando el 70% y el empleado está pagando el 30%. 30, 70. Entonces, el beneficio es por $100,000 y el beneficio lo recibe el beneficiario a la muerte del asegurado. Sobre esos $100,000, de manera general, sobre qué base va a pagar el beneficiario impuestos? ¿Sobre qué cantidad va a pagar impuestos? sobre la base del 30%. ¿Ok? Sobre la base de 30%, pero si el 30% lo está pagando el empleado sí está pagando impuestos. ¿Sí? La empresa está pagando el 70%, esos 70% no está pagando impuestos. Significa que el beneficiario va a pagar impuestos sobre lo que está pagando la empresa, porque la empresa no está pagando impuestos sobre esa base. Entonces, quiere decir que si el empleado está pagando el 30% del beneficio está libre de impuestos. Pero si la empresa está deduciendo o el impuesto, o sea, no está pagando el impuesto sobre la base del 70%, entonces el beneficiario va a tener que pagar sobre $70,000 impuestos. No sé si me doy a entender con estos porcentajes antes de mencionar lo que me dijo Yancy, ¿sí? No sé si me siguen hasta aquí. ¿Si me doy a entender? Muy bien. No, no sé si eso, o sea, espero, no espero darme a entender, ¿sí? No confundirlos, ¿ok? Entonces, vean, Yancy me mencionaba ahí la base de $50,000, ¿verdad? Hay una ley que permite, vean, esto con el tema de impuestos, ¿verdad? Yo puedo recibir $50,000 de seguro libre de impuesto como mínimo, ¿verdad? O sea, sería como máximo, ¿verdad? Podría recibir $50,000 libres de impuesto. Es decir, que si un empleado, ¿verdad? Que cuando son seguros grupales, normalmente están libres de impuesto, esas primas. Entonces, permite, ojo, porque por ahí van a encontrar una pregunta relacionada a ese tema. Entonces, un beneficiario de un seguro grupal va a pagar impuestos sobre lo que exceda la base de ¿cuánto? A ver, alguien que me diga. Los 50,000. Ya me lo dijo Yancy, ¿no? Por eso estaba preguntando nuevamente, pero Yancy me lo menciona nuevamente, ¿sí? Miren, los $50,000 es un beneficio que nosotros podemos obtener máximo de un seguro grupal. Como sabemos que el seguro grupal es deducible de impuestos, o sea, no se están pagando impuestos, pero permite que el beneficiario reciba un máximo de $50,000 libres de impuestos, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que exceda sobre los $50,000, el beneficiario va a tener que pagar impuestos. No sé si me doy a entender hasta acá, si hay alguna pregunta con este concepto.
Pero si comprendemos cómo funciona el tema de impuestos, vamos a responder bien a las preguntas que vienen sobre el tema de impuestos, porque vienen como 2, 3, 4 preguntitas por ahí relacionadas al tema de impuestos. Creo que vienen un par más, ¿no? Vienen como 5 o 6 preguntas. Entonces, si comprendemos cómo funciona el tema de impuestos, vamos a saber responder. Entonces, depende cómo ha sido pagado el seguro, cómo ha sido financiado el seguro, para saber qué porcentaje se va a pagar para el tema de impuestos, ¿sí? Entonces, si es un seguro grupal, como es deducible de impuestos, porque si el empleado está colaborando, pero si esa prima que está pagando el empleado se la deducen antes de emitirle el cheque, entonces es deducible de impuestos. Entonces significa que el empleado tampoco está pagando impuestos. Es por eso que le permiten al beneficiario recibir un beneficio máximo de 50,000 libres de impuestos. Es decir, que los impuestos se los empiezan a cobrar a partir o lo que exceda los $50,000, siempre y cuando tenga relación con un seguro grupal. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Vean acá. Miren, espero que me haya dado a entender, que no haya sido confuso con este tema, ¿verdad? Porque dado que no hay preguntas, voy a asumir que lo expliqué bien, ¿verdad? Pero si no me doy a entender, por favor, díganme con toda confianza, ¿sí? Dice aquí, los beneficios del seguro de vida pagados a un beneficiario generalmente son libres de impuestos, pero ojo que dice aquí, si se toma como suma global. La excepción a esta regla es la transferencia de la regla de valor. Se recuerdan que una de las opciones de pago de liquidación era solo intereses, donde el asegurado le dice, mira, yo quiero que a mi beneficiario solo le paguen los, y no le den el dinero porque se va a acabar todo, mejor solo paguen los intereses que genere. Entonces, si le están pagando solo los intereses al beneficiario, pues va a tener que pagar impuestos sobre eso. ¿Por qué? Porque eso significa que se conoce como ganancias sobre la inversión, y como son ganancias, se constituye en un ingreso ordinario, y como es un ingreso ordinario, hay que pagarle a tío Sam, ¿verdad? Entonces dice aquí que se aplica cuando la póliza de seguro de vida se vende a otra parte antes del fallecimiento. Entonces, la transferencia de valor, primero está la de solo intereses. ¿Y cuál es la otra opción cuando hablamos transferencia de valor? Dice aquí, el seguro de vida se vende a otras personas. ¿Cómo se conoce esa opción? ¿La vimos hace un momento? El acuerdo viático. Correcto, ¿verdad? Donde existe el viator, ¿verdad? Y el viática, cuando se transfiere el seguro a una tercera persona. Entonces está el acuerdo viático, ¿verdad? Que es la transferencia de valor. Luego aquí dice rendición de la póliza. Cuando la póliza se entrega por el valor en efectivo, parte del valor en efectivo recibido, ojo, parte, miren, palabras claves, del valor en efectivo recibido puede estar sujeto a impuestos. Si el valor fue más, ¿qué dice aquí? El monto de las primas pagadas por la póliza. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer, miren, vamos a suponer que el seguro tiene un valor nominal de $100,000 y tiene un valor en efectivo de $30,000, ¿verdad? Y en total de primas hemos pagado $20,000. Pregunto, ¿sobre qué cantidad vamos a pagar impuestos? Sobre 10,000. Gracias, Boris. ¿Por qué? Porque es lo que sé y lo que se considera un ingreso ordinario, ¿no? Correcto, Boris. Gracias. Boris, vamos por esa licencia. ¿Sí? Bueno, Ahí lo dijo todo Boris, ¿verdad? Porque es lo que excede. Dice aquí, si el valor fue más que el monto de las primas pagadas por la póliza, puede estar sujeto a impuestos. Entonces, son $130,000. $100,000 son del valor nominal, es el beneficio de muerte, pero luego tenemos el valor en efectivo. Habían $30,000 que se ganaron de intereses por el pago de las primas, pero se pagaron $20,000. Significa que esos $30,000 se van a deducir $20,000, porque esos $20,000 significa o equivale al pago de las primas. Entonces, constituye en el capital, ¿verdad? Porque yo pagué ese dinero.
pero lo que exceda a ese capital son $10,000, porque de valor en efectivo habían $30,000. Quito 20,000 que pagué en primas y me quedan 10,000. Significa que esos 10,000 son ganancia, ¿verdad? Y como es una ganancia, está sujeto a pago de impuestos. Por eso dice, si el valor fue más que el monto de las primas pagadas por la póliza, puede estar sujeto a impuestos. Luego dice aquí, beneficios por fallecimiento acelerado. Esto también se conoce como ¿qué? Beneficios en vida. Correcto. Beneficios acelerados o beneficios en vida, recuérdense que es lo mismo, ¿verdad? Es pregunta de examen. Cuando los beneficios se pagan bajo una póliza de seguro de vida a una persona con una enfermedad terminal, los beneficios se reciben libres de impuestos, ¿verdad? Y dice, para ser considerado como un enfermo terminal, un médico debe certificar que la persona tiene una afección o enfermedad que provocará la muerte en un promedio de no más de 2 años. Entonces, eso se conoce como beneficios acelerados y esos beneficios son libres de impuestos. Pero esto no aplica cuando se aplica, ¿verdad? Los beneficios viática, ¿verdad? Cuando vendemos la póliza a un tercero en vida, porque ahí es una transacción en la que estamos haciendo una venta y ahí sí estamos sujetos a pagar impuestos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Muy bien. Luego encontramos el intercambio 1035. Esta también es una posible pregunta de examen. Ojo que no aparece constantemente, pero sí podría aparecer en alguno de los estados, ¿verdad? Si se frecuenta mucho esta pregunta. El intercambio 1035, ¿qué significa? Dice aquí, cuando una póliza de seguro de vida existente se asigna a otra aseguradora para un nuevo contrato, la transacción se puede tratar como efectos impositivos. ¿Qué significa eso? Como un intercambio. Es como que si yo tengo una cuenta de banco, ¿verdad? Tengo una cuenta de ahorro en el banco de $100,000 y la paso a otro banco de otro nombre, ¿voy a pagar impuestos? No, No, no voy a pagar. Gracias, Ibeli. O sea, no voy a pagar porque solo estoy transfiriendo, ¿verdad? Por eso dice, cuando una póliza de existencia asigna a otra aseguradora para un nuevo contrato, la transacción puede tratarse a efectos impositivos, como un intercambio de la sección 1035. Eso se conoce como un intercambio de la sección 1035. Recuerden el 1035. Es como que, miren, el intercambio 1035 significa que si yo tengo un número de teléfono con una empresa, el número de teléfono me pertenece, ¿verdad? Entonces, si yo estoy con una empresa y ya no estoy conforme, no estoy satisfecho, agarro mi número de teléfono y me voy con otra empresa. El número sigue siendo el mismo, pero la empresa es otra la que me da el servicio. Significa acá, ¿verdad? Que si yo tengo mi póliza de seguro con una empresa y ya no quiero seguir con esta empresa, agarro mi póliza de seguro siempre y cuando tenga activo la cláusula de la sección 1035, si la tengo activa, esto me permite agarrar mi póliza y me voy con otra empresa. Sigue siendo la misma póliza, o sea, los mismos beneficios, los mismos términos, solo que con otra empresa. Entonces, ese es el intercambio de 1035. Y no, y se trata como efectos impositivos. Significa que como solo estoy transfiriendo, ¿verdad? Esto tiene que ver con una transferencia, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un intercambio, entonces no estoy cobrando beneficios, entonces no voy a pagar impuestos, porque es como pasar el dinero de un banco a otro. No voy a pagar impuestos, solo estoy cambiando de banco. No sé si me doy a entender hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Vamos a continuar aquí un momentito que me sirve esto. Ahora vamos a ver una parte un poquito, podríamos decir simple, pero un poquito confusa si desconocemos los términos, ¿verdad? Con el tema de beneficiarios. ¿Cómo se trata el tema de beneficios? Dice, existen muy pocas restricciones de quién puede ser nombrado como beneficiario. El titular de la póliza es el máximo responsable de la toma de decisiones. Entonces, si yo estoy pagando un seguro, o sea, no importa quién sea el beneficiario. O sea, la aseguradora va a tener que respetar mi voluntad.
Por eso hablaban ahí de la promesa que hace la empresa. Entonces, esa es mi última voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a pagar los beneficios? ¿Quién puede ser? Vamos a ver, déjenme sacar aquí. ¿Quién puede ser beneficiario? Individuos, negocios, confianza, state, ¿verdad? Caridades, menores, ¿verdad? Según la clase, ¿verdad? Cualquiera puede ser beneficiario. Hay muchas personas, lo hemos mencionado, hay muchas personas que le dejan un beneficio incluso hasta la mascota, ¿verdad? Entonces, si yo pago por el seguro, pues no importa quién sea el beneficiario, la aseguradora va a cumplir esa voluntad. Entonces, pero cuando hablamos de beneficiarios, tiene un orden, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá. Déjenme dejar aquí. Entonces, veamos, esto se conoce como orden de sucesión. ¿Cómo funciona eso? Normalmente, cuando nosotros vendemos un seguro de vida, se asigna el orden de sucesión. Y cuando hablamos del orden de sucesión, normalmente se trabaja como el primario, que es el primerito, es al que se le da prioridad al momento de pagar los beneficios, ¿verdad? Dice aquí el primero en la fila para recibir los beneficios por muerte. Cuando habla beneficios por muerte, ¿de qué beneficio estamos hablando? A ver, Valor nominal. Valor nominal. valor nominal. Recuérdense, valor nominal es beneficio de muerte. ¿Se dan cuenta? Miren, voy a retroceder un poquito. ¿Se dan cuenta la importancia, verdad, de conocer los conceptos? Y lo vimos ya en las clases anteriores, valor nominal, valor efectivo. Entonces, cuando conocemos estos conceptos, nos van a ayudar muchísimo para responder muchas preguntas del examen. Esas palabritas clave nos dan mucha información. Entonces, esa es la importancia de conocer esos conceptos. Dice aquí, primario es el primerito en la fila para recibir los beneficios de muerte. Bueno, si no está el primario, entra el secundario, que también se conoce como contingente. Y ojo, para que el contingente reciba los beneficios, tiene que pasar algo. Dice aquí, es el segundo en la fila, claro, para recibir los beneficios, ¿verdad? Por muerte. Pero luego dice, ¿en qué caso? Si, ojo, si el beneficiario principal, ¿qué dice aquí? Vea, muere primero. Esto es importante que lo comprendamos y vienen muchas preguntas con estos conceptos y pueden ser confusas si no sabemos cómo funciona el pago de beneficios, el orden de sucesión, ¿verdad? ¿Cómo se van a pagar esos beneficios? Entonces, el segundo en la fila, ¿verdad? El contingente es el segundo en la fila para recibir los beneficios de muerte, pero sí y solo sí, si el beneficiario principal muere primero. ¿Quién es el beneficiario principal? A ver, ¿El asegurado? ojo, aparte está el principal, ¿verdad? Ahorita vamos a aclarar. Gracias, gracias, Boris. Ahorita vamos a aclarar, porque aquí está hablando del beneficiario, ¿sí? El beneficiario principal. Pero en algunos casos solo dice el principal, y el principal se refiere al asegurado, pero aquí habla del beneficiario principal, que es el primario, ¿verdad? Se refiere específicamente al beneficiario. Entonces, ojo con este dato porque lo vamos a analizar ahorita en la siguiente slide, vamos a analizar cómo se ordenan los beneficiarios. Luego está el terciario. En caso que ninguno de los dos esté, dice el tercero en la fila para recibir los beneficios por muerte. Si no se nombra a nadie, del beneficio por muerte se destinará a los bienes del asegurado, al estate, ¿verdad? Esto es importante que lo sepamos porque hay preguntas que dicen, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, vean, voy a poner un ejemplo aquí. Hay una pregunta que dice que N y G, algo así, ¿no? Pero vamos a suponer que N es el beneficiario principal y no hay más beneficiarios. G es el asegurado. Van en un auto y tienen un accidente y los dos mueren. Los dos mueren. Pero muere primero G y luego muere N.
¿a quién le pagan los beneficios? Alguien que me responda a esa pregunta. El patrimonio de G. Gracias, Boris. Correcto. Vamos, Boris. Ya lo dije, ¿sí? Al patrimonio de G. Es correcto. ¿Por qué? Porque G era el asegurado. Y como muere primero, es que miren, tiene prioridad, para ponerlo así de simple, tiene prioridad quien muere primero. Ojo, tiene prioridad quien muere primero. Entonces, acá como no hay contingente, no hay terciario, entonces si el primario, ¿verdad? Murió después que el asegurado, pues como murió después, el beneficio se le va a dar al patrimonio o a los bienes, al estate, ¿verdad? Del asegurado. En este caso, pueden ser la esposa o cónyuge, los hijos o los padres, ¿verdad? Familia directa, que vaya a hacerse cargo o que vayan a quedarse con los bienes del asegurado. Pero si el beneficiario muere primero, entonces cambia, ¿verdad? Entonces cambia, porque si el beneficiario muere primero, el beneficio se lo van a dar ¿a quién? A Al ver, contingente. al, ojo, aquí no hay contingente, Al patrimonio del beneficiario. Al patrimonio de N. al patrimonio de N, ¿sí? ¿Por qué? Porque murió primero. Entonces, por eso les digo, ojo, ¿quién murió primero para saber a quién se le dan los beneficios? Dice aquí, distribución por descenso o por first strike, ¿verdad? Es decir, por linaje, en caso de que un beneficiario muera antes que el asegurado, los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos de ese beneficiario. ¿Me voy a entender? ¿Verdad? Si el beneficiario muere antes que el asegurado, los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos. Entonces, es lo que acabamos de ver arriba. No había, en esta pregunta que les hago, que es una pregunta que viene en el examen, ustedes podrían encontrarla en el examen, se frecuenta mucho. N era el beneficiario. G es el asegurado, pero no hay más beneficiarios, solo hay un beneficiario y es N. Entonces, si N muere antes que G, el beneficio va para el patrimonio del beneficiario. Pero si G, que es el asegurado, muere primero, el beneficio va para ¿quién? Ya lo había dicho Boris, ¿verdad? Al Al estate, al patrimonio del asegurado, ¿verdad? O sea, depende quién muera primero, es el que tiene la prioridad. Si muere primero el beneficiario, tiene la prioridad el beneficiario. Si muere primero el asegurado, antes que el beneficiario, pues tiene la prioridad el beneficiario. Pero luego dice aquí per capital, ¿verdad? Por linaje, perdón, por el jefe, aquí dice se distribuye uniformemente entre todos los beneficiarios vivos nombrados. Si una familia tiene 10 hijos, ¿verdad? Un papá dice, bueno, voy a asegurar, para que no se peleen, tengo $100,000, tiene 10 hijos, bueno, le aplica el per cápita, ¿verdad? Entonces quiere decir que se va a distribuir uniformemente entre todos los nombres. Bueno, hay 10 nombres, 10,000 para cada uno. Pero en caso de la muerte del papá, si ya no está vivo uno de los hijos, pues solo se le dan a los 9, ¿verdad? O a los que estén vivos. ¿Por qué? Porque ya no se toma en consideración a los que hayan muerto en esta cláusula de per cápita, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar ahorita cómo funciona. Denme un momentito. Vamos a ver que quiere salir de esto. Ok, listo. Entonces, existe una ley. Esta ley se llama muerte simultánea uniforme, ¿sí? Dice aquí, déjenme, vamos a sacar el lapicito, quiero aquí, algunos, yo sé que han visto y me gusta poner un ejemplo, un momentito. A ver si tengo aquí el cable, vamos a conectar la tableta. Vamos a hacer un dibujito rápidamente. ¿Qué pasa acá? Mire, vamos a ver si tengo ok, listo. Dice, muerte simultánea. Si el asegurado, ojo, si el asegurado y el beneficiario primario, mire, tengo aquí el asegurado
¿verdad? Que según el ejemplo, dijimos que el asegurado era G y el beneficiario primario era N, ¿verdad? Fallecen aproximadamente al mismo tiempo por un accidente común, sin evidencia clara de quién murió primero. O sea, es decir, no se sabe quién murió primero. Existe una ley. Esa ley se llama Ley de Muerte Simultánea Uniforme. Esta es una preguntita de examen que aparece en algunos estados, ¿sí? No aparece en todos los estados. Esto se frecuenta mucho, como por ejemplo en el estado de California podrían encontrar esta pregunta, ¿sí? De muerte simultánea uniforme. ¿Qué significa? Sin evidencia clara de quién murió primero. La ley de muerte simultánea uniforme asumirá que el principal murió primero. Aquí cambia todo, perdón, vamos a ver aquí que se me torció aquí. Bueno, vamos a dejar así, que el principal murió primero. No está hablando ahorita del beneficiario. Anteriormente decía el beneficiario principal, porque habían varios beneficiarios, ¿verdad? Pero dice aquí que asumirá que el principal murió primero. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se paguen ¿a quién? A los beneficiarios contingentes. Entonces, hace un momento les hice la pregunta, ¿verdad? G era el asegurado y N era el primario, pero no habían más beneficiarios. Según esta ley, si los dos mueren al mismo tiempo sin evidencia clara de quién murió primero, ¿a quién le pagan el beneficio? Si se aplica la ley de muerte simultánea uniforme y no hay beneficiario contingente, ¿a quién se le da el beneficio? A, AN. a G. Patrimonio Mm, de G. pero, Al patrimonio pero del dice asegurado. De G porque, pero asume que va, G muere primero. Si no se sabe de los dos, van a asumir que él muere primero. Si él muere, los beneficios son para, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Si no se sabe quién muere, según esta ley de muerte simultánea uniforme, van a asumir que G muere primero, ¿verdad? Entonces, si asumen que G muere primero, ¿a quién le van a dar el beneficio? El contingente de G. Pero si no hay contingente, Al patrimonio. al patrimonio. correcto, gracias. A eso quería llegar. Miren, estas preguntas o estos conceptos es importante que los manejemos porque a veces dudamos, ¿verdad? Entre quién es beneficiario y qué es el patrimonio. Hay preguntas que tienen que ver con el tema de impuestos o el tema de deudas. Miren, ¿qué pasa acá? G tiene una deuda de $10,000. Voy a suponer, miren, tiene una deuda de $10,000 y muere y el beneficio del seguro se lo dan a N, vamos a suponer que le corresponde a N, el acreedor le puede cobrar la deuda a N, sí o no. No, Correcto, Yancy. No se lo puede cobrar porque él es un beneficiario asignado, ¿sí? Pero en este caso, la pregunta que yo les dije, ¿verdad? El asegurado murió primero y solo hay un beneficiario, no hay más beneficiarios. Entonces, como no hay más beneficiarios, el asegurado murió primero. Eso significa que el beneficio se lo van a dar ¿a quién? Al patrimonio. Eso quiere decir a la familia. Entonces, pregunto, ¿viene el acreedor y le puede cobrar la deuda al patrimonio, sí o no? Sí. Correcto, Cibeles. Sí, porque el patrimonio quiere decir, o sea, se están quedando con todo lo del asegurado. Eso aplica bienes, deudas y todo, ¿verdad? Entonces se están quedando con ese beneficio. Mientras que el beneficiario asignado
a él se le está asignando el beneficio, tiene nombre y apellido. Entonces eso quiere decir que él no está absorbiendo el patrimonio o deudas de G. Él solo se está quedando con el beneficio legalmente porque está nombrado en una póliza de seguro. Mientras que cuando es patrimonio, el patrimonio, pues, o sea, el estate, ¿verdad? Se queda con todo lo que deje G. Y eso significa también deudas. No sé si me doy a entender hasta acá con estos conceptos. Entonces, miren, si comprendemos cómo funciona esto, nuevamente les digo, miren, siempre les digo, pongan atención a las palabras clave. Una palabrita nos puede dar mucha información. No nos sirve de nada que nos aprendamos las preguntas de memoria. Las preguntas pueden cambiar siempre van a ser las mismas, pero van a cambiar en el planteamiento. Los conceptos son los mismos, solo que depende cómo nos lance la pregunta. Si sabemos ubicar esas palabras clave, nos va a dar mucha información. Entonces, aquí les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Que es el mismo ejemplo que he puesto en muchas oportunidades, pero me gusta. Y ese es un ejemplo de uno de los estudiantes. Miren que ya tengo dos ejemplos que me han puesto dos estudiantes. Alguno de ustedes quizá lo ha escuchado, lo ha visto, pero me gusta mucho porque nos dan mucha información. Voy con el primero acá. Vamos a suponer, esto le pasó a una estudiante, ¿verdad? Y la vamos a hacer aquí mujer porque ella era mujer, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que él es el papá y la hija. Pues ella no tenía a su madre había fallecido, ¿verdad? Cuando era pequeña. Entonces, pues tenía el papá y estaba la hija únicamente. Entonces, el papá era el asegurado, pero el papá vino y se volvió a casar, ¿verdad? Y con la que se casó, pues tenía dos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el hijo directo del asegurado? ¿Verdad? Entonces, resulta que él compró su seguro y puso a la esposa como primario y puso a la hija como contingente, como segundo, como secundaria, ¿verdad? La puso como secundaria en su seguro. Resulta que mamá y papá iban en un auto y tienen un accidente y los dos mueren. Entonces, aquí la pregunta, si no existe evidencia clara de quién murió primero, ¿a quién beneficio? A ver, si no existe evidencia clara, si el papá y la madrastra iban en el auto y no saben quién murió primero, ¿a quién le van a dar el beneficio? Al segundo. Gracias, Bob. Miren qué dice acá, si no existe evidencia clara de quién murió primero, la ley de muerte simultánea uniforme asumirá que el principal murió primero, ¿verdad? El principal. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se paguen al beneficiario contingente, ¿sí? Entonces, tenemos al principal. Asume que el principal muere primero, o sea, es decir, el principal es el papá, el asegurado, muere primero. Esto permite que los beneficios se paguen al contingente. Pero vamos a suponer que la mamá, la madrastra, pues bueno, la madrastra murió primero en el accidente y al papá lo llevan de emergencia al hospital y entrando al hospital muere. Entonces existe evidencia clara de quién murió primero. En este caso, la madrastra murió primero y el papá muere después. Entonces, como ella murió primero, el beneficio se lo van a dar ¿a quién? A patrimonio primario. Correcto. Eso quiere decir que si ella muere primero, el beneficio se lo van a dar a los hijos. Aunque el dueño del seguro era el papá, pero la hija de él, que fue lo que le pasó, la estudiante que estuvo acá con nosotros, que nos compartió esta experiencia, ella estaba en esta posición y ella no recibió nada del seguro. Lo recibieron los hijos de la madrastra, aunque el seguro era del papá, ¿verdad? Es ahí la importancia, miren, cómo juega, por eso dice lo que la letra grande te da, la letra pequeña te lo quita. Entonces la importancia de conocer los conceptos, ¿no? Entonces aquí pasa esto.
Es fácil si yo les hubiera dicho, bueno, aquí está mamá y papá, ¿quién muere primero? Sin importar quién muera primero, pues fácilmente podríamos decir que la hija se queda con todo, pues si muere uno con otro. Pero aquí en este caso, ¿verdad? Los estamos separando, entonces aquí ya influye quién muere primero para saber quién recibe el beneficio, ¿verdad? Por ahí nos compartían otra experiencia de otro estudiante que nos decía, ¿verdad? Que estaba la hija donde estaba papá y mamá. Estaba la mamá, ¿verdad? En este caso, acá, si borramos aquí, vamos a ver si podemos borrar. Ok. Estaba la mamá, estaba el papá, ¿verdad? Que era el dueño de seguro. Estaba la mamá, ¿verdad? Y estaba la hija. Estaba la hija. Ahora, había una pelea legal porque según la experiencia que compartieron, miren, según la experiencia que compartieron, está el papá que era el asegurado. Está la mamá, ¿verdad? Que era la beneficiaria primaria y ella era el contingente, ¿verdad? O secundario, ¿verdad? El segundo. Resulta que en el accidente los tres mueren, ¿verdad? Entonces, ella en su testamento tenía, pues, que su hija recibiera todo. Él, en su testamento, pues tenía que su hija recibiera todo. Pero resulta que la hija era la contingente, pero también era el patrimonio. Entonces todo recae sobre ella. Pero ella también murió. Significa que el beneficio del seguro se lo iban a dar al patrimonio de ella. Pero resulta que ella tenía la abuela, ¿verdad? Perdón, aquí sería la abuela materna y la abuela acá por otro lado, ¿verdad? Teníamos, perdón, aquí vamos a ver, tenía la abuela paterna, vamos a ponerlo así. Entonces estaban en un proceso legal porque las dos abuelas estaban peleando el beneficio del seguro, ¿verdad? Aunque el seguro pues era del papá, pero ambos recaían sobre la nieta y la nieta, ese beneficio lo iba a absorber el patrimonio de la nieta. Entonces, ahí estaba, ¿verdad? Esa disputa de quién se quedaba con el beneficio. Entonces, legalmente, pues bueno, se puede ir más allá y aunque tiene todas las de ganar el papá, ¿verdad? Pero influye en muchos casos. Entonces, como les digo, no es solo de poner, no quiero opinar directamente de quién pueda tener, porque influyen muchos factores, ¿verdad? Para saber quién pueda quedarse con ese beneficio. En este segundo ejemplo que les compartí, pero depende mucho, ¿verdad? El orden y depende, o sea, nos damos cuenta aquí la importancia de asignar al beneficiario, porque a veces, miren, encuentran ustedes, los que van para vida específicamente, ustedes se van a dar cuenta que hay un patrón que se repite muchísimas veces. Primario, el esposo o la esposa. Secundario, los hijos y terciario los padres. Este patrón se repite muchas veces, ¿verdad? La esposa o el esposo, los hijos y los padres. Entonces, como terciarios. Pero tenemos que tener cuidado, depende del caso, no todos los casos son iguales, entonces nuestro trabajo es poder asesorar a los asegurados para que puedan designar a los beneficiarios, explicarle todos los pros y los contra, ¿verdad? Para que sepan bien a quién va a dejar. Más que todo, si existe también eh, vamos a suponer que dejan a la mamá, pero los hijos son diferentes, o sea, es decir, que ya son de un segundo matrimonio, etcétera. Entonces, ahí puede haber conflicto a la hora de que se cobre ese beneficio, ¿verdad? Dependiendo quién muera primero, ¿ok? No sé si me doy a entender hasta acá. Si hay alguna pregunta, duda. Ok, espero que
esté claro. Ahí me respondieron bastantes temas, ¿verdad? Y espero haber solventado algunas dudas o preguntas que me han hecho por chat. Entonces, pero son temas que vienen en el examen. Si yo sé cómo funciona el proceso, no importa cómo me lancen la pregunta, voy a saber responder porque sé cómo funciona y cómo se aplica el pago de los beneficios. Existe aquí disposición común para desastres. Dice aquí, con una provisión común para desastres, el titular de la póliza puede estar seguro de que si tanto el asegurado como el beneficiario primario mueren en un corto periodo de tiempo, los beneficios por fallecimiento se pagarán al beneficiario contingente. Cuando hay un contingente, pero depende el orden, ¿verdad? Tenemos la cláusula derrochador, conocida como Sperm Drive, ¿verdad? Esta cláusula derrochador es una cláusula que podemos aplicar. Vamos a suponer que papá o mamá tienen a sus hijos y les dejan un seguro, pero si conocen al hijo que es malgastón, que pues tira el dinero y lo gasta, no tiene una educación financiera, entonces se aplica la cláusula derrochador. Quiere decir que la aseguradora le va, ¿verdad? A administrar, eso se conoce como un fideicomiso, ¿verdad? Le va a administrar el beneficio al beneficiario. Entonces no se lo va a dar de junto, sino que se lo va a dar según se pacte en el contrato. Esa es la cláusula derrochador y facilidad de pago. Este concepto es importante que lo tengamos claro. En algunos estados se frecuenta esta pregunta, ¿verdad? Facilidad de pago significa que el beneficio se le puede dar a una persona no nombrada en la póliza, pero que tiene que un derecho válido. ¿En qué situación se aplica esto? Esto se va a aplicar cuando vamos a suponer que el beneficiario son menores de edad los beneficiarios. Entonces, los beneficiarios menores pueden cobrar un beneficio, sí o no. No, No pueden cobrarlo. Gracias, Sibel. Es decir, si es menor de edad, solo hay dos formas. O se espera que alcance los 18 años y cobra el beneficio, o se aplica la cláusula de facilidad de pago. Quiere decir que si una persona se hace cargo legalmente de los menores, está haciéndose cargo de todas sus responsabilidades, ¿verdad? Y de todos los beneficios. Entonces, por eso dice que es una persona que no está nombrada, pero que tiene un derecho válido. Y como se está haciendo cargo legalmente de los menores, en nombre de los menores, puede cobrar ese beneficio. Eso se conoce como facilidad de pago. Entonces, veamos aquí cómo funciona el proceso de suscripción o aseguramiento de campo. Es decir, que cuando estamos como agentes, vámonos al campo. Vamos a ver cómo funciona. Dice, la suscripción de campo es completada ¿por quién? Por el agente. El proceso que nosotros hacemos como agentes se conoce como ¿qué? Pregunta de examen. A ver, lo que nosotros hacemos como agentes se conoce como ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Clasificar el riesgo. Clasificar el riesgo. Gracias, Boris. Clasificación o selección de riesgo. Esa es pregunta de examen. El proceso de aseguramiento de campo se conoce también como clasificación de riesgo. Lo que nosotros hacemos como agentes es clasificar ese riesgo. Entonces dice aquí, el agente tiene contacto cara a cara con el solicitante y puede ayudar a la aseguradora en la selección de riesgo. Y sabemos que existen 4 tipos de riesgo, ¿verdad? Como suscriptor de campo, los agentes ayudan a reducir la posibilidad de selección adversa. ¿Qué significa selección adversa? Que la aseguradora no, que desconoce el motivo por lo cual el cliente está pidiendo el seguro. Gracias, Boris. Es correcto, ¿verdad? Que la aseguradora desconoce el motivo real del por qué el cliente está solicitando un seguro. Es decir, que el cliente pueda que se quiera suicidar, tenga una enfermedad terminal, no sabe. Entonces, para evitar ese riesgo o para reducir ese riesgo, es que se hace el proceso de suscripción, la selección de riesgo, y eso lo hacemos nosotros. Entonces, dice aquí la responsabilidad del agente. Nosotros como agentes, ¿verdad? El asegurado, dice aquí, aseguramos que la aplicación se complete total y correctamente. Somos responsables, ¿verdad? De entregar una aplicación completa.
Si entregamos una aplicación incompleta, pues la aseguradora nos la va a devolver y no nos va a pagar ningún beneficio por esa póliza, por esa aplicación, perdón. Recoger la prima inicial, aunque ahora pues son débitos automáticos, pero eso se conoce como responsabilidad fiduciaria, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de administrar ese capital y cobramos esa prima. Esa prima, legalmente, nosotros somos responsables de entregarla a la aseguradora. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar esa prima a la aseguradora? 7 días. Gracias, Iberes. 7 días. Es correcto, ¿sí? Luego tenemos la responsabilidad de enviar la solicitud a la aseguradora de manera oportuna, es decir, en el sitio, ¿verdad? Dice aquí, buscamos información adicional sobre el historial médico, si así se solicita, es decir, que en la sección 2 de la solicitud ustedes van a ver, existe todo lo que es las pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Donde están todas las preguntas, los sí o los no. ¿Padece de presión alta? No, 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 no. ¿Padece diabetes? Sí. Si está un sí, se destapa algunos cuestionarios, ¿verdad? Eso quiere decir que si dice sí, bueno, ¿qué medicamento? ¿Cuánto tiempo? Y empieza a hacer cada vez más preguntas, ¿verdad? Porque lo que la aseguradora busca es tener la mayor información para ver el riesgo, para medir ese riesgo. Notificar al asegurador de cualquier sospecha, ¿verdad? O incorrección en la solicitud. Esto está en la sección 3, ¿verdad? La sección 1 normalmente es información general, edad, a qué se dedica, ¿verdad? Riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, la sección 2 tiene que ver con pruebas de asegurabilidad, todo lo que es los sí o los no, ¿verdad? Si tiene alguna enfermedad, toma algún medicamento, etcétera. Y la sección 3 es donde nosotros ponemos, ¿verdad? Las notas de la gente. Si vemos alguna sospecha, de repente vemos que el cliente está interesado en pagar de contado, pero él no le interesa nada más que en cuánto tiempo puede retirar el beneficio, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una alerta contra qué. Lavado de dinero. Lavado de dinero, gracias. ¿Y eso tiene que ver con qué ley? Ley patriota. La ley patriota de Estados Unidos, que esa viene por default en el examen, ¿verdad? Y la entrega de la póliza, ¿verdad? Aunque la póliza, pues podemos pedir que se le envíe directamente o la recogemos nosotros. Ahora, miren, hay una pregunta que está en el examen. Si no ha pagado la prima, entonces nosotros tenemos que entregar la póliza. ¿Qué tenemos que hacer al momento de entregar la póliza? Esa es una pregunta que viene en el examen y a veces la pasamos por alto, pero cuando nosotros, no, aparte, obviamente, pues tenemos que cobrar la prima, ¿verdad? La póliza sabemos que no está vigente si no ha pagado la prima, pero si no ha pagado la prima, hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando entregamos la póliza. Velar por Aparte, la buena, perdón, velar por la buena salud del solicitante. excelente, Boris. Esa es la respuesta, ¿sí? Vamos, Boris, yo ya te he dicho que estás listo, ¿sí? Tienes todas las preguntas. Miren, esa es la respuesta. Cuando el cliente o el asegurado le entregamos la póliza y no ha pagado la prima, nosotros le entregamos la póliza, pero tenemos que verificar que la buena salud continúe. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona de repente, vamos, está bien, ¿verdad? Y cuando le estamos entregando, de repente ya está para morirse. Entonces, eso ya es un riesgo y eso puede afectar nuestro récord como agentes. Es por eso que nosotros cuando entregamos esa póliza, parte de la responsabilidad es verificar la salud continua del solicitante, ¿verdad? Pues que continúe, que se encuentre bien de salud como cuando llenamos la solicitud. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. Son preguntitas que podemos pasar desapercibido que nos pueden ayudar mucho en el examen. Muy bien, seguimos aquí. ¿Cuáles son los errores más comunes de una aplicación? Si un agente se da cuenta que el solicitante ha cometido un error en una solicitud, el agente debe corregir la información y hacer que el solicitante inicie los cambios, ¿verdad? Se devolverá una solicitud incompleta al agente porque somos responsables. El agente nunca puede hacer cambios a la aplicación sin que el cliente esté presente. Cuando dice nunca, se refiere a cambios, ojo con esto, se refiere a cambios que afecten la cobertura o el pago de la prima. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo me confundí en un número de cuenta,
pues bueno, o sea, no necesito ir y hacer las modificaciones, yo lo puedo llamar y corregirlo. Puse mal el número de seguro social, ok, puedo llamar y corregirlo. Eso no va a afectar la cobertura y no va a afectar el pago de la prima, pero cuando se afecta directamente la prima o la cobertura, entonces sí el cliente tiene que estar presente. Esto me lleva a otra pregunta de examen. Miren cuántas preguntitas de examen hemos sacado acá. Cuando una aseguradora en el proceso de clasificación verifica que hay una enfermedad o un riesgo que no se tomó en cuenta, la aseguradora tiene que hacer un cambio. Eso se conoce como ¿qué? Cuando no se Ajust- toma, perdón. Ajustar la prima. Ok, va a ajustar la prima porque hay un riesgo mayor, ¿verdad? Porque no tomó en consideración un riesgo. Entonces va a ajustar la prima, pero eso tiene un nombre. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como agentes en el proceso de suscripción? La recalificación. Recalificar el riesgo. Reclasificación. Gracias, Boris. ¿Sí? Miren, lo que nosotros hacemos es clasificar el riesgo. Ok, es un riesgo estándar, ¿verdad? Pero vemos, la empresa verifica que hay un problema de salud que no se tomó en cuenta. Entonces la prima va a aumentar. Eso quiere decir que ese proceso se conoce como una reclasificación. Se está reclasificando el riesgo, ¿verdad? Entonces, en vez de ser un riesgo estándar, pues se está transfiriendo a un riesgo subestándar, ¿verdad? Porque está cambiando de riesgo, se está reclasificando. Ese es el nombre, que esa pregunta no aparece constantemente, pero la podrían ustedes encontrar, ¿verdad? Es que ver con una reclasificación. Entonces, luego viene el tema de las firmas. ¿Quiénes firman? Bueno, aquí dice quiénes firman. Ojo, el agente y el solicitante deben de firmar la solicitud. Ojo, el solicitante. El solicitante no se refiere a la misma persona que el asegurado. O sea, el solicitante puede ser uno y el asegurado puede ser otro. Y el beneficiario es otro. Son tres personas, ¿verdad? Solicitante, asegurado y beneficiario. Entonces, ¿quiénes firman? Dice aquí, el agente y el solicitante deben de firmar. De cajón, ¿verdad? Es el que está solicitando el seguro. ¿Quién es más? Si el solicitante es alguien diferente al asegurado propuesto, a excepción de un menor, el asegurado propuesto también debe de firmar la solicitud. Por eso hay una pregunta que se frecuenta mucho en el examen, la hemos mencionado, que dice, el esposo solicita un seguro para su esposa, constituyéndose el esposo como beneficiario primario y tienen un hijo de 10 años, ¿verdad? ¿Quiénes firman el seguro? La solicitud, ¿quiénes la firman? ¿Quiénes deben de firmarla? El esposo, Esposo. solo la esposa, el esposo y la esposa, Los dos. los tres, los dos, o solo la esposa del hijo, el esposo y la esposa, el esposo y el hijo, ¿verdad? El esposo y la esposa, porque uno es el solicitante y el otro es el asegurado. Correcto. Y el otro es el asegurado, ¿verdad? Entonces, el asegurado y el solicitante deben de firmar. ¿El beneficiario firma sí o no? No. No firma. ¿En qué caso sí firmaría el beneficiario? Sí, es irrevocable. Correcto, gracias, Iberes. Sí es irrevocable. Solo así firmaría el beneficiario. De lo contrario, porque le estoy transfiriendo el derecho legal al beneficiario, pues el beneficiario firma. De lo contrario, el beneficiario no firma, ¿verdad? Entonces, el solicitante, el asegurado deben de firmar. Si el asegurado es mayor de edad, a excepción de Florida, en Florida, un asegurado propuesto puede empezar a firmar a partir de qué edad? No sé si hay alguien. 15 años. 15 años, correcto. A partir de los 15 años puede empezar a firmar en este estado, pero en los demás estados es a partir
de 18 años, ¿verdad? Esas son preguntas de examen. Muy bien. Vamos a ver aquí, dice, tener un solicitante que es diferente al asegurado como padre de un hijo menor, se considera propiedad de un tercero. Propiedad de un tercero quiere decir una póliza juvenil, ¿verdad? Porque el asegurado, el dueño, pues el asegurado es el menor. Es una póliza juvenil, pero hay un pagador, por eso se considera propiedad de un tercero, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Muy bien. Déjenme ver. Ok. Aquí mencionamos, esto lo vamos, la Ley Patriota de Estados Unidos la acabamos de mencionar, la Ley Patriota de Estados Unidos, recuérdense que fue promulgada en el 2001 y su objetivo es disuadir o detectar actos de terrorismo y lavado de dinero. Todo lo que tiene que ver con este tema está regulado por la Ley Patriota de Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden encontrar esa pregunta, esa viene por default en el examen, ya sea que sea terrorismo, sea lavado de dinero, o también dice detectar actos criminales, ¿verdad? A veces no viene ni lavado de dinero, no viene ni actos de terrorismo, pero dice que su objetivo es detectar y disuadir actos criminales, ¿verdad? Esa es la ley patriota de Estados Unidos. Luego tenemos la guía de comprador. ¿Qué información está incluida en la guía de comprador? Dice aquí, proporciona información general sobre los tipos de póliza de seguro disponibles en un lenguaje que pueda ser entendido por la persona promedio, es decir, un solicitante. Nosotros estudiamos para, pues, comprender esos conceptos, nos preparamos, pero el solicitante, si le vamos a vender y hablamos de tecnicismos, ¿verdad? Puede usted hacer un acuerdo viático, etcétera. Entonces, ¿cómo va a comprender esos conceptos? Entonces, la guía de comprador, ¿en qué momento se entrega? En la solicitud, ¿no? Cuando el solicitante la está pidiendo. Correcto, cuando se está haciendo la solicitud, ahí está la guía de comprador. Mire, esto incluye esto, esto y esto, ahí está toda la información, porque está en ese proceso, no cuando se entrega la solicitud, ahí ya compró el seguro, ¿verdad? Entonces es para que lo pueda comprender. Segundo, pregunta de examen para algunos estados. No aplica para todos, pero pues si ustedes encuentran esa pregunta ya saben. ¿Quién autoriza la información que está en la guía de comprador? El comisionado. El comisionado. Correcto. La guía de comprador, toda esa información tiene que ser aprobada por el comisionado de seguros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser en un lenguaje que pueda comprenderse fácilmente. No puede tergiversarse o malentenderse, ¿verdad? Porque tiene que ser un lenguaje simple y no puede ser confuso. Toda la información que se encuentre en un contrato, ojo, en un contrato, que sea confusa, ¿a favor de quién se va a aplicar? Del asegurado. El asegurado, siempre, porque el objetivo, ¿verdad? Del comisionado o la Oficina de Regulación de Seguros es proteger al consumidor, al prospecto, al asegurado. Entonces, la guía de comprador debe ser, la información que esté ahí debe ser aprobada, ¿verdad? Revisada y aprobada por el comisionado. Legalmente, en todos los estados, legalmente se exige que a los asegurados o a los solicitantes se les entreguen dos documentos. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. Comprador y resumen de la póliza. La póliza. Vamos a ver, resumen de la póliza y qué más. Y guía del comprador. Correcto. Son los dos que se exigen legalmente. Guía de comprador y resumen de la póliza, ¿verdad? Estos son los dos documentos. Entonces, el primero, ¿verdad? Es guía de comprador. Entonces, aquí por lo menos si estoy trabajando un PPO, ¿verdad? O un HMO, todo esto, pues debo explicar qué es cada uno de estos. Pues no es el tema, ¿verdad? Pero aquí les dejo que es un PPO, que es un IPO, que es un HMO, etcétera. Entonces, no es el tema, pero pues se los dejo ahí como backup, pues ustedes saben que pueden descargar la aplicación, la presentación. Muy bien. Acá también se menciona el resumen de la póliza, ¿verdad? Que es otro documento que entregamos legalmente, proporciona información específica sobre la póliza comprada, como la prima y los beneficios, ¿verdad? El pago de la prima y en los beneficios, es decir, qué cubre y el límite de esos beneficios.
Formulario de idoneidad. ¿Qué significa? Asegura que el cliente es la persona más adecuada para la póliza que se está comprando. Quiere decir, pues aquí entra mucho el papel de la ética, ¿verdad? Impide que la venta de seguros innecesario, por ejemplo, un cliente con Medicaid no sería adecuado para una póliza complementaria de Medicare, porque tiene Medicaid, ¿verdad? Porque las pólizas complementarias de Medicare suelen ser caras y el cliente ya está recibiendo Medicaid. Y el Medicaid se supone que es para personas de escasos recursos. Entonces, el formulario de idoneidad quiere decir que la persona es la más adecuada e impide la venta innecesaria de seguros, ¿verdad? A veces nosotros queremos, de repente la persona ya tiene Medicare y nosotros le queremos vender un seguro privado. Entonces, no le puedo vender a una persona que tenga Medicaid o Medicare algo que ya tiene, ¿verdad? Y ahí es donde juega el papel de la ética. A veces le queremos meter cobertura solo porque, aunque no la necesite, pero bueno, voy a ganar más. Entonces, ahí eso no aplicaría. Por eso es el formulario de idoneidad, ¿verdad? Asegura que el cliente es el más adecuado. Y luego aquí, pues, factores de riesgo, ¿verdad? La condición física como los riesgos morales. Cuando hablamos de los riesgos morales, hablamos, ¿verdad? De los hábitos, el estilo de vida, ¿verdad? Si la persona tiene una buena alimentación, es decir, que no se descuida o se mantiene, vamos a suponer que es una persona drogadicta, ¿verdad? Entonces aquí dice, los riesgos morales incluyen el consumo excesivo de alcohol, pues eso lo podemos detectar al momento que estamos haciendo el proceso de solicitud, el uso de drogas, ¿verdad? Solicitantes que son vistos como propensos a los accidentes o simuladores potenciales. ¿Qué significa un simulador potencial? ¿Alguien que me diga? A ver, ¿qué es un simulador potencial? O sea, una persona que simula un accidente, que lo inventa, lo Gracias. crea Correcto. ficticiamente. Ficticiamente. Gracias. Correcto, Luis. Es una persona que simula, que se inventa un accidente, que se inventa o muchas veces pues se autoinflige, ¿verdad? Una herida con el fin de cobrar beneficios. Entonces, estos son considerados simuladores potenciales. Se inventan un accidente para cobrar beneficios. Entonces, estos son clasificados como riesgos morales, ¿verdad? Baja calificación crediticia, ¿verdad? Esto tiene que ver cuando las coberturas normalmente superan los $100,000, prácticas comerciales deshonestas, pues esto ya dice mucha información, ¿verdad? Tal vez la persona quiere lavar dinero, etcétera. Entonces, esto da mucha información, ¿verdad? Entonces, la ocupación, sabemos que la ocupación, pues, eh, también influye mucho, pues, a mayor riesgo, mayor prima. Bajo riesgo, ¿verdad? La prima va a ser más baja. Miren, hay una palabra clave que ustedes pueden encontrar en cambios de ocupación. Está la palabra ajuste, ¿verdad? Se ajustan los beneficios según el riesgo o cambio de ocupación. Dice aquí, algunos tipos de trabajo son más peligrosos que otros. Las tarifas de las pólizas de seguro de salud, una persona puede verse afectado por su ocupación. Existe poco riesgo físico asociado con una persona profesional, gente de oficina u oficinistas, ¿verdad? No es el mismo riesgo, vamos a suponer que una persona que trabaja limpiando vidrios de edificio, pues está allá afuera y entonces el riesgo es mayor a una persona que está dentro de la oficina. Entonces, los riesgos, a mayor riesgo, la prima va a ser más alta, a menor riesgo, la prima va a ser más baja. Esto tiene que ver con también el pago de la prima, ¿verdad? Aquí está a disposición de cambio de ocupación. Normalmente lo que se hace cuando se cambia de una ocupación a otra es que se ajustan los beneficios. Dice aquí, si el asegurado cambia a un trabajo menos peligroso, la aseguradora devolverá cualquier exceso de prima no devengado. Si el cambio es a una ocupación más peligrosa, los beneficios se reducen proporcionalmente y continúa pagando la misma prima. ¿Ah? Entonces, este tema, cuando ustedes lo encuentren en el examen, hay una palabra clave. Siempre les digo, presten atención a la palabra clave. Y está la palabra ajustar, ¿verdad? Se ajusta la prima o se ajustan los beneficios. Eso da mucha información al momento de que hagan su examen, ¿sí? ¿Cómo estamos? Perdón, ya estamos sobre el tiempo, ya estamos terminando acá. Los años, pues ya sabemos que a mayor edad,
el riesgo va a ser mayor. El sexo también lo mencionamos al principio, ¿verdad? Eh, los hombres muestran una tasa más alta de muerte, ¿verdad? Y las mujeres muestran una tasa más alta de discapacidad. Entonces, los hombres pues normalmente van a pagar más de seguro que las mujeres, ¿sí? El historial médico, cuando pedimos información médica, cuando pedimos esa información médica, ¿cuántos años para atrás se requiere de información médica? 5 años. 5 años. Gracias, Boris. 5 años para atrás se requiere para obtener la información o el historial médico, ¿verdad? Entonces, luego encontramos aquí avocaciones. ¿Qué son las avocaciones? Estamos hablando de clasificación de riesgo, son los pasatiempos, ¿verdad? Entonces, ciertos pasatiempos que un solicitante pueda tener, como paracaidismo o alpinismo, pueden aumentar el riesgo a la aseguradora. Esto no significa que sean excluidos, no, sí los va a asegurar, pero la prima va a ser más alta porque el riesgo es más alto. Entonces, bueno, aquí voy a pasarme esta parte, ¿verdad? Factores de prima, ¿verdad? Ya esto tiene relación con lo que vimos al principio. Movilidad. Miren, aquí lo tengo en paréntesis. En algunos estados ustedes podrían encontrar la palabra morbosidad, ¿sí? O en algunos textos aparece la palabra morbosidad, porque es una mala traducción. El término correcto es morbosidad, ¿sí? Esto es, hago la aclaración porque a veces nos confunden las malas traducciones en algunos estados. Por eso el término es movilidad y dijimos que movilidad significa ¿qué? Capacidad de moverse. Capacidad de moverse. O sea, tiene que ver con movilidad, un grupo de riesgo que puede ser propenso a una discapacidad, ¿verdad? Dice aquí, eh, las tasas de movilidad muestran la incidencia esperada en enfermedad o discapacidad dentro de un grupo determinado, ¿verdad? Los intereses y gastos, pues ya los vimos al principio, ¿verdad? Todas las aseguradoras necesitan cobrar un porcentaje de la prima, ¿verdad? Para pagar los diferentes costos operativos, ¿verdad? Rentas, salarios, etcétera. Servicios públicos. Y bueno, vamos a ver acá. Bueno, vamos, solo déjenme ver cómo estamos. Ok, vamos a ver esto y ya estamos terminando con esta parte. Si quieren la siguiente parte por la hora, la vamos a dejar porque me interesa ampliar un poco en la parte de seguro grupal, ¿sí? Esta parte de seguro grupal no quisiera verla a la carrera. Entonces, si quieren, en la siguiente clase vamos a ampliar un poco este tema porque encontramos varias preguntitas relacionadas con el seguro grupal. No es tan amplio, ¿verdad? Pero sí es bueno que lo tengamos claro. Entonces voy a terminar con esto, el tratamiento tributario. Lo vimos al principio, pero aquí vemos otros conceptos. Dice, como regla general, las primas y los beneficios de los seguros médicos se graban de dos formas. Ojo, las primas son deducibles de impuestos. Ojo, son deducibles de impuestos, ¿verdad? Pagadas antes de que el sueldo sea grabado o eliminado de su ingreso. Es decir, miren, cuando hablamos de que si es un seguro grupal y el empleado está pagando un porcentaje, si ese porcentaje se lo están quitando antes de que le entreguen el cheque, entonces eso no es grabado, ¿verdad? O sea, es decir, que se lo están quitando antes y eso es deducible de impuestos. Pero si se lo están incluyendo en el cheque, o sea, y después él tiene que pagar, entonces está pagando impuestos, ¿verdad? Entonces depende si se lo están quitando antes o después. Por eso dice aquí, pagado antes de que el sueldo sea grabado. En este caso, los beneficios serán grabados porque ya está ahorrando impuestos sobre las primas, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que al principio hicimos este análisis en qué momento se pagan impuestos. Dependiendo cómo se pague la prima, así el beneficiario va a pagar o no va a pagar impuestos. Esto tiene que ver también con el tema grupal, que lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, las primas no son deducibles de impuestos pagadas después de que el cheque sea grabado. Entonces, esto no es deducible de impuestos. Pues ya nosotros, recuérdense que si recibimos un cheque por parte de una empresa, lo que recibimos, sobre eso tenemos que pagar impuestos y ya después pagamos el seguro. Pero cuando es contributivo y nos están quitando antes el pago de la prima,
y después nos emiten el cheque, entonces ya es deducible de impuestos, porque yo ya no voy a pagar impuestos sobre eso que me quitaron antes de emitirme el cheque. Entonces, en este caso, si yo no estoy pagando impuestos, el beneficiario va a tener que pagar esos impuestos. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o alguna duda. Si no hay preguntas o dudas, entonces voy a dejar el tema hasta acá, porque por el tiempo, ¿verdad? No quisiera pasar rápido esta parte de seguro grupal. Vamos a sacar algunas preguntitas acá de examen. Así que vamos a continuar el día de mañana con esta parte. Recordemos que la próxima semana no tendríamos clases, ¿verdad? Solo estaríamos esta semana y luego la retomamos el 2 de enero. Pero pues igual ustedes saben que todas las dudas o preguntas durante la siguiente semana, ustedes con todo gusto me pueden escribir. Yo he puesto mi número de teléfono en el chat. Si quieren lo voy a poner ahorita para que lo tengan quienes no lo tienen. Acá lo estoy enviando, ¿verdad? Para los que quieran el número de teléfono, con todo gusto me pueden escribir. Si ustedes requieren recursos, quiz, ¿verdad? O tienen dudas, perdonen que a veces me demoro un poco en responder, pero aquí hay algunas personas que no me dejarán mentir. A veces me demoro 2 o 3 días, perdonen que a veces se me va el tiempo y me demoro tanto, pero aunque sea tarde, trato de responderles, ¿sí? Entonces, por favor, dudas que tengan, con toda confianza, escríbame que a la medida posible, pues, pueda estar pendiente de responderles y si requieren recursos, pues de igual forma, pues estoy dispuesto para poderlos apoyar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. Les deseo una feliz noche a todos, que Dios me los bendiga y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.